Madre mía, madre mía, madre mía. Acabo de hacer un test para saber si soy fascista y he sacado notable. Pero eso no es lo peor. Creo que solo he fallado las preguntas mal redactadas. ¡Ay, qué disgusto tengo! En la página del nacional.cat publicaron un fascistómetro. Este test está sacado del libro Instrucciones para convertirse en fascista. El test se supone que está hecho desde el humor. Seré que lo intentan. Pero ya os digo yo que el 27% que fallé está mal redactado o traducido. Si se lo llegan a currar un poco más, saco el 100%. Y eso significaría que soy lo peor. Patriota. Hola, soy Bárbara Vara y mis pronombres personales son yo, mi, me, conmigo. Y los tuyos también. El libro Instrucciones para convertirse en fascista lo escribió Michela Muggia, famosa panfletaria, feminista, eutanasista y nacionalista italiana. Militó en este partido por la independencia de Cerdeña. Cuando Giorgia Meloni llegó a primera ministra, Michela vio el fascismo de vuelta en Italia. Pues Meloni me cae bien. A ver si sí que voy a ser fascista. Trump. ¿Qué es el fascismo? El fascismo es un movimiento ideológico de principios del siglo XX que se caracteriza por su nacionalismo extremo, rechazo a la democracia liberal, la centralización del poder y el uso sistemático de la violencia. Ah, pues eso pensaba. Mirad qué cosita. En 1883 nació este bebé al que llamaron Benito. 17 años después, Benito Mussolini se afilió al Partido Socialista Italiano y en 1902 al Sindicato de Albañiles y Obreros en Suecia. Allí se apuntó a todos los talleres y huelgas que pudo, como buen liberado sindical. Hasta le detuvieron por agitador. Volvió a Italia y ejerció como profesor. En 1912 llegó a ser miembro de la Dirección Nacional del Partido Socialista Italiano. Un año después, fundó su propia revista del socialismo revolucionario. ¿Cómo os quedáis? Por cierto, el test del otro día solo lo acertasteis 2. Javier del Palacio y epónimo. Yo hubiese fallado porque ¿cómo es posible que el camarada Mussolini acabase poseído por el espíritu del fascismo? Con la Primera Guerra Mundial, en Europa emergieron corrientes nacionalistas. Y a Benito, sus compis del Partido Socialista le parecían un poco planchabragas parlamentarios. Él quería pasar a la acción, es decir, que Italia participase en la Primera Guerra Mundial, que mucha internacional socialista, pero de sofá. Y eso que no había redes sociales, pues le echaron del partido. No tengo a nadie. Italia participó en la guerra con Francia y Gran Bretaña, y la ganaron. Pero en el Tratado de Versalles, los italianos no vieron compensado su esfuerzo. Eso es poco. Benito rompió la baraja y fundó los Fasti Italiani di Combattimento, los camisas negras. Pues eso, grupo armado de liberación. Como en España, Colombia y Gaza, pero en Italia. Ya sabéis que la población puede justificar la violencia hacia el adversario político. Y los italianos temían más a los comunistas que a un nublado. Así que Benito fue elegido diputado en mayo de 1921 y en octubre dio un golpe de estado con sus piquetes de camisas negras. Italia consiguió su gobierno más nacionalista, violento y, por supuesto, antiliberal. ¿Más que el comunismo? Pues ahí. El Estado no está para servir al individuo, al revés. El Estado somos todos. El Estado fascista controla todos los aspectos de la vida social, política y cultural. Necesitamos dinero público. Eliminando el sistema parlamentario y cualquier oposición. Vamos a avanzar con determinación en esa agenda, con o sin apoyo de la oposición, con o sin un concurso de un poder legislativo que necesariamente tiene que ser más constructivo y menos restrictivo. Y este modelo se puso de moda en Europa e inspiró el nacionalsocialismo alemán.
que era igual, pero más racista. A ver, Benito se enrolló con Margarita Sarfati, conocida como la madre judía del fascismo. Así que no parece que fuese racista o antisemita. Mussolini creía en la superioridad de unos pueblos sobre otros, más por su cultura que por su raza. A su primo Adolfo sí que lo oprimió a raza. Por cierto. Este vídeo de Adolfo no es muy conocido. Aquí le vemos con su colega, el muftí de Jerusalén, planeando limpiar Palestina de judíos desde el río hasta el mar. Pero los nazis somos los demás. Uy, qué confuso todo. ¿Y qué tendrá que ver todo esto con un afán de Meloni? ¿Habrá evolucionado el fascismo durante el siglo XXI? Porque parece que empezó a extenderse alarmantemente. Los psicólogos estudiaron el fenómeno y es que, sobre todo los más jóvenes, abrazaban fácilmente los discursos del odio. Y las mamás, preocupadas, buscaban el consejo de los expertos en crianza. ¿Tú has oído decir alguna fascistada de repente a la hora de la merienda? ¿Y qué se consideraba fascistada? Porque este anuncio es nazi según los estándares del progresismo decolonial. Demasiado guapa, demasiado rubia, demasiado femenina. Es que te dicen nazi y no te lo explican y a ver cómo lo gestionas. Según algún estudio psicosocial, los chavales pretendían estar en forma y prosperar. Chicos, si vais al gimnasio, luego os tenéis que duchar. Y el jabón radicaliza. Claro, preferís escuchar a cualquier influencer antes que a una doctora en estudios de género. El gimnasio y yo nos vemos poco, la verdad. Así que por ahí me libro. Ese mismo estudio advertía del peligro de las nuevas tradwaves, las chicas que elegían ser amas de casa. ¿Tú te crees? ¿Cómo que su cuerpo, su decisión? ¿Desde cuándo? ¿Fascistas? Hasta los profesores observaban que ya no conseguían calar en las mentes de sus alumnos. Quizá nunca lo hicieron, pero ahora les respondían. No, profe, yo no tengo que madurar mis pensamientos. Si yo es lo que pienso, si es mi opinión. Esto demuestra que se trataba de una ola reaccionaria que reaccionaba a años de progreso autopercibido. Y no eran solo los más jóvenes. Cuando el Estado pisó el barro de Paiporta tras las inundaciones, quedó claro que la mayoría de los vecinos se habían apuntado a los camisas negras. Grupos ultras perfectamente organizados. Un fascista entrenado consigue que creas en problemas que no existen. La ocupación. El problema de la ocupación es un problema inventado, es una agenda de la derecha. La inseguridad. Todo es mentira. Las denuncias falsas. La menuda inventada. Por lo que veo, preguntarte ¿para qué se destinan los recursos y para qué no? Es un claro síntoma de incubación del virus del fascismo. Necesitamos dinero público. Si te parece que este señor lo que necesita es más público, evidentemente eres fascista. Evidentemente que hace cultura antifascista en este momento y en todos. ¿O qué será lo siguiente? ¿Dudar de la utilidad de los sindicatos? Llamándome come gambas. Ahí me han pillado. Pero la primera red flag es tu bandera. Partimos de la base de que tu bandera ofende. Hay colores que juntos incitan al odio. No podemos seguir dudando sobre algo tan básico. A ver si sacan la app, porque esto es un sin vivir. Hoy me falta algo, ¿no? Ah, sí. Sostenible. Quien no la debe, no la teme. Y si no estamos mejor, no es progreso. Hasta pronto. Aquí. Hi, my name is Chuck, and I'm a Nazi. I used to be unique, special. I go out in public and I'm like, hey everyone, I'm a Nazi. And they're like, big deal, everyone you don't like is a Nazi. It makes me feel less special. It's not as fun to be a Nazi anymore. Because if we change the definition of Nazi to include any old Joe walking down the street, it loses its power. Because when everyone's a Nazi, no one is.